Muy buenas noches. Nosotros somos el matrimonio de Oscar, Tracy y Oscar. Y como decía nuestra compañera, venimos de Grecia, tenemos 40 años de casados, tenemos 9 nietos, 5 hijos, 3 nietos que crecieron. Y aquí estamos para darles nuestro testimonio. Buenas noches. Cristo ha resucitado. Bueno, como decía mi esposa, tenemos 40 años de casados y durante esos 40 años han pasado muchas cosas. Cosas que nos han bendecido mucho. No solamente las cosas bonitas, sino las cosas a veces no tan bonitas, también son una bendición. Entonces, hoy queremos compartir una fracción de nuestra vida, cómo Dios hace grandes cosas en mi vida y en la de ustedes, porque Dios siempre se derrama en bendiciones en todos sus hijos. Así que no es la excepción para ninguno de nosotros esto que les vamos a contar. Vamos a ver. Como decía Freddy, pues nosotros tenemos 5 hijos, 9 nietos, y dentro de nuestra familia o nuestro tiempo de matrimonio nos fuimos a vivir a Limón. La gran cantidad de años que tenemos, 33 años de casados, donde vivimos allá. Siempre, no, disculpe, 23 años de casados vivimos allá. Correcto. Y durante ese tiempo, pues, nosotros nos criamos allá y a pesar de que ya nos conocimos y todo lo demás, el Señor quiso que nos casáramos en Catillo, en San José. Interesante, ¿verdad? Pero esa es una historia que no vamos a contar hoy. Pero Dios hace cosas extraordinarias y a pesar de muchos elementos que quizás no eran los idóneos, Dios quería, a pesar de que no era el concepto que tenía la mayoría de la gente, quería que uniéramos nuestras vidas. Nosotros nos casamos de 18 años y ambos, y fue parte de esta resistencia que hubo en nuestra comunidad para podernos casar. Pero bueno, Dios tiene un plan perfecto y ha permitido que podamos venir hoy aquí, 40 años después, a contar una parte de nuestra vida. Durante la gran mayoría de esa cantidad de esos 23 años que vivimos allá en Limón, nuestro matrimonio fue un matrimonio, dirán muchos, normal, aunque yo era un tipo muy orgulloso, prepotente, soberbio, porque Dios me ha regalado muchas bendiciones. Dentro de mis bendiciones, a mí casi nada me ha costado ahora más en este tiempo, pero en aquel tiempo, joven yo, casi que no había reto que yo no pudiera cumplir, y entonces eso me llenó de soberbia. Yo creí que todo lo podía hacer, yo era muy autosuficiente, y esa condición pues hacía que el esposo de esta muchacha, fuera un poco incómodo. No sé si a alguno de ustedes les suena que es soberbia, pero bueno, cuando la soberbia está presente en la persona, lo hace bastante invivible. Esa tal vez es la palabra más correcta, porque todos están por debajo de esa persona, incluyendo a mi esposa en ese caso. A pesar de que ella siempre ha sido bastante sumisa, pues eso no dejaba de ser un problema, y teníamos infinidad de problemas. En algún momento de mi vida me fijé en otra mujer, y esa experiencia, pues desde luego que llevó mucho dolor a mi familia. Me puso esta muchacha contra la espada y la pared para ver qué quería yo, si quería vivir con su familia o quería vivir esas relaciones
prohibidas, pero que yo quería. Y con esa posición ella pues, me hizo cuestionar parte de lo que yo quería para el resto de mi vida. Me brinqué una partecita muy importante. A pesar de que nosotros nos casamos de 18 años, teníamos muy claro que el matrimonio es para toda la vida. Entonces, dentro de mis pensamientos, a pesar de eso que les estoy contando, yo tenía claro que nuestra relación era hasta la muerte que nos separe. Entonces, a pesar de que yo estaba jugando de loco, él eso lo tenía bien claro y no quería perder mi familia. A Fresi ya yo no la quería, digamos así, más eso no era lo que yo sabía en mi corazón que tenía que hacer. El asunto es que esa situación en donde se me enfrentó y me cuestionaron, me permitió tomar una decisión, aunque medio tembeleque, de decidir optar por mi familia. Y en ese mismo tiempo yo trabajaba para una institución del Estado y se me presentó la oportunidad de salir de Limón y venirme a vivir a la abuela con el trabajo. Entonces yo acepté eso porque inclusive me permitía dejar un poco esa vida desordenada atrás, mas no estaba totalmente convencido, pero sí era como un instrumento que se me estaba permitiendo para poder ayudarme a cambiar de mi vida. El asunto es que yo me vengo para acá y inicio con una vida bastante incómoda, porque mi situación económica cambia radicalmente, pero en vez de ser mejor, para peor. Y eso me obligaba a tratar de trabajar más de la cuenta, pero no tenía, digamos, los medios para trabajar. En el trabajo que tenía no me daban oportunidades de extra porque yo era nuevo, no me daban guardias porque yo era nuevo, etc. Entonces era muy difícil. Y yo hacía trabajo fuera de la jornada laboral y aquí yo no conocía casi a nadie, entonces me fue también muy difícil. Entonces nuestra economía se vino abajo sustancialmente. Eso ocasionó que viviéramos otra crisis. Pero aquí quiero hacer un alto. Nuestro testimonio, que podemos ahorita compartir, yo lo he querido llamar Dios habla a través de los signos. Entonces, en nuestra vida, Dios se nos ha manifestado de mil y una forma. Y en este caso particular, lo que estoy contando hasta ahorita, entro a trabajar y empiezo a trabajar y la economía no me alcanza. Y tras de eso, trabajando en la institución, me caigo con un poste. Y entonces me fracturé el tobillo. Tras de que estaba mal, me incapacito. Y en esa incapacidad, pues fue peor todavía. Peor las condiciones, quedé incapacitado por 8 meses y medio, me fracturé el tobillo en varios pedazos y me hicieron una reconstrucción del tobillo y quedé con una limitación. Les decía al principio que Dios, aunque sean cosas no tan buenas, Dios se manifiesta en esas cosas. Dios lo permite porque me ama, pero yo no lo entendía. Habíamos vivido años atrás otra experiencia difícil con uno de mis hijos. Recién nacido, bueno, de unos 2 años, ¿cuánto tenían? ¿Un año? 2 años, se fue en una sequía sin darnos cuenta. Y Fresi embarazada salió al patio y cuando ella lo que vio fue que una cabecita se metió en una sequía y ella se tiró. No pensó nunca que fuera nuestro hijo y lo levantó y era nuestro hijo. Esa experiencia para nosotros, que es desde todas luces un signo de Dios en nuestra familia, a pesar de eso y de que nosotros lo reconocíamos como tal, pues yo no le hacía mucho caso. No sé si me estoy dejando entender. Dios le regala a uno muchos signos de la presencia de Dios en nuestra vida, pero yo, no ustedes, yo no les ponía atención.
yo no me hacía cambiar de vida, no me hacía reaccionar. Y bueno, vuelvo a esa etapa en donde me caí de la escalera, me fracturé en varios pedazos del tobillo, me operan, me reconstruyen el tobillo, quedo con una limitación en el tobillo, pero entro a trabajar y empiezo a trabajar y me empieza a ir mejor. Me dan posibilidades de hacer guardia, me dan horas extras, me dan una serie de cosas que yo quería antes y empiezo a ver mi salario aumentar. Y entonces me meto a la universidad a estudiar. Y en una de esas idas a la universidad, de regreso a mi casa, un vehículo invade mi carril y me hace levantar. Yo viajaba en moto, me levantó aquí en el barrio San José, y ahí, producto de ese accidente, me recuperé la cadera, el fémur, un hueso que está aquí adentro que se llama acetábulo, el pie izquierdo, y la rodilla me la lesioné sensiblemente. Ese accidente fue mucho más grave que el anterior. Y aunque la cosa sería difícil, yo tenía la gran esperanza de que yo tenía que ir a trabajar al día siguiente para seguir produciendo dinero. Y desde luego que no era así, porque yo estaba bastante mal, tenía la pierna perdida, tenía que operarme. Pero yo quería eso. Pero ante la frustración de querer yo volver a retomar mi vida, porque acuérdense que la soberbia no se me había quitado, yo quería volver a ir a trabajar y yo me sentía tan mal ante esa situación que me hacía sufrir mucho. Entonces, yo quería que me operaran, yo quería que me normalizaran, eso es lo que yo decía, como un carro, ¿verdad? Yo lo llevo al taller y que lo arreglen, que lo pongan a andar, eso es lo que yo quería que hicieran conmigo. Pero el proceso para que valoraran mi situación y me operaran no fue fácil. Duraron 10 días, más o menos. Como 15 días para que decidieran operarme. Y cuando me operan, la póliza que tenía de la moto se gastó. Entonces me mandan para el hospital de Grecia. Cuando llego al hospital de Grecia, el ortopedista que me recibe me dice: a mí me gusta recibir pacientes de LIMS porque normalmente vienen como usted, mal operados. Eso que usted tiene ahí está mal hecho, eso va a quedar mal, usted va a quedar, hay que volverlo a operar, esos tornillos se le van a salir, etc. Y con esa actitud me recibió, claro, yo estaba en una cama, yo no me podía interesar, yo estaba con muchas limitaciones. Y en algún momento de todos esos días, yo me sentí tan frustrado que yo le dije, yo creí en Dios, pero en un Dios como a mi manera. Y Dios era bueno con ustedes, con los buenos, pero con los malos como yo, no. Pero con ustedes era buenísimo, con ustedes podía hacer muchas cosas fabulosas, pero conmigo no. Entonces ese era mi pensamiento. Pero aún así, en vista de mis imposibilidades de poderme corregir y reparar para poder seguir trabajando, yo le hice un trato con Dios. Y yo le dije a Él que si Él me reparaba y yo podía volver a caminar y volver a hacer mi vida normal, yo le iba a servir a Él. El panorama conforme pasaban los días era más complicado. Ingreso al hospital de Grecia, me dicen todo eso que les dije, y a los días me volvían a valorar y a revisar. Y mi pierna, mi rodilla, estaba sumamente grande, era el producto del golpe, pero mi rodilla no le hacía nada. Entonces a mí me preocupaba mucho que esa rodilla no la fueran a atender oportunamente y que fuera a tener lesiones peores. Estaba negra. Bueno, una cuarta mía es pequeñito del tamaño de mi rodilla en ese tiempo. Y desde luego que yo tenía el pie tieso. Yo había sido operado de la cadera, sabía que había sido mal operado, porque fue la forma como me recibieron en el hospital de Grecia, y que tenían que en algún momento volverme a operar, pero mi rodilla no hablaba nada de ella. Entonces, yo mi familia, mi esposa y mi familia trató de hacer de que en el hospital me dieran pelota, y yo en esa cama tratando de que me dieran pelota, de que me atendieran la rodilla. Pero el tiempo pasaba y no me daban
cuerda con eso. En el hospital me sientan en una silla de ruedas para tratar de ir restableciéndome, entre comillas, y lo que provocó fue que uno de los tornillos que estaba en mi cadera se saliera, despedazando la cabeza del fémur y atravesándose entre la pelvis y la pierna. Eso significa que yo sentarme así como ustedes están, no podía. Yo quedaba casi que acostado y eso para mí era sentarme. Porque mi cadera no se podía doblar, así como están ustedes, no se podía. Con ese panorama, mi familia buscó que un médico fuera del hospital me atendiera, pero que trabajara en el escenario, porque decían que en el escenario hacían milagros con la gente, los problemas de ortopedia. Y bueno, yo quería ir ahí, y efectivamente consiguieron una cita con un ortopedista que trabajaba en el escenario, con la intención de que pagándole la consulta después me ayudara a ingresar al escenario, para que me atendieran ahí. El asunto es que se hizo el trámite, fuimos al consultorio de este médico, y cuando él empieza a valorarme, yo iba todo preocupado porque yo quería que me viera la rodilla. Digo yo, bueno, este señor me va a ver la rodilla y a través del escenario me van a operar o me van a hacer lo que haya que hacer de la rodilla. Cuando él analiza mi caso, me dice, el problema no es su rodilla, cosa que hasta ese día no me han hecho nada de la rodilla. El problema no es la rodilla, es la cadera. Le digo yo, sí, yo sé que tengo un problema, me dijeron que estoy mal operado, etc. No, es que no es solo eso. Usted tiene necrosis avascular. ¿Alguno de ustedes que sea médico aquí? ¿O que sepa qué es eso? ¿Nadie? Bueno, en mi ignorancia, lo que me explicaron fue lo siguiente. Necrosis avascular significa que el hueso se murió. Al morirse, empieza a necrosarse, o a ponerse, digamos, negro, digamos, en lenguaje popular, y se muere. Pero como la única forma para restablecer eso, digamos, la medicina no lo ha encontrado, que es conectando nuevamente todos los vasos capilares al hueso para que se irrigue nuevamente de sangre. Hasta ese momento, y creo que hasta ahora todavía, no existe una cirugía que haga eso. Entonces el hueso ya había perdido la vida, se había puesto negro, no solamente el fémur aquí, sino toda la cadera, la pelvis también. Entonces eso me hacía no candidato de poner una prótesis. Me hacía que mi situación fuera imposible de corregirla con medicina. No había operación que pudiera restablecerme. Entonces el señor, bueno, pues todo preocupado, me dice que mi problema es la cadera, por esto y esto y esto, pero que aún así él quiere hacer unos exámenes para confirmar lo que él está viendo en las placas. Para que tengan una idea, lo que la placa mostraba era que, bueno, me imagino que todos ustedes han sacado radiografías alguna vez. Entonces ven que el fondo es negro y el hueso sobresale de una manera blanca. ¿Es así o no? ¿Ok? Mi hueso de la cadera era el fondo negro y toda esta parte aquí era negra. O sea, no se veía el hueso blanco como se ve en los de cualquier radiografía, sino que se veía oscura, 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 no del mismo color del fondo, pero con un tono un poquito diferente, y lo que se veía un poquito claro era el contorno del hueso. Entonces el contorno de la pelvis, el contorno del fémur, las líneas como pasando unas rayitas así como marcando el hueso. Eso es lo que se veía en mi caso. Y desde el punto de vista del doctor, él decía, eso es indiscutible de que lo que usted tiene es necrosis, pero vamos a hacer unos exámenes para verificar que sea eso, para poder decidir qué vamos a hacer con usted. El asunto es que me hicieron todo un montón de exámenes, me pasaron por todo un proceso que fue difícil. Me estoy explicando un montón de partes para no hacerlo muy largo, que fue muy difícil. Al final determina que efectivamente lo que yo tengo es eso, muerto. No hay solución. Entonces convocan la sesión médica para que los ortopedistas decidan qué van a hacer conmigo. Después de la sesión médica decidieron que lo que iban a hacer conmigo era ponerme una prótesis, siempre y cuando yo estuviera de acuerdo, porque la posibilidad que existía muy grande era que cuando yo me fuera a poner de pie con la prótesis se fuera a fracturar la pelvis, porque al estar necrosada la pelvis no estaba cogida, entonces se pudre o se pone
de una manera irregular, y eso puede durar un tiempo o puede ser que dure mucho, no pueda que nada dure, ¿verdad? Inclusive me dijeron que podía ponerse duro, como una piedra esa parte, pero que no sabían con certeza hasta que yo me pusiera de pie. Y ahí, como ustedes podrán imaginar, tal vez en ese momento pude haberme puesto de pie, pero más adelante puede ser que se dañe. Y entonces, con ese panorama, el doctor me dice, si usted está de acuerdo, yo lo opero. Era el jefe de ortopedia del Hospital Médico. Si usted está de acuerdo, yo lo opero. Y yo dije que sí. De inmediato, ni lo pensé. En todo ese proceso, desde que yo hice ese pacto con Dios ahí en una cama de hospital, sin saber qué iba a pasar conmigo, hasta ahí, yo tenía una necesidad interior de conocer de Dios. Porque si yo estaba haciendo un pacto con Dios, que para mí era como un Dios entre comillas, yo tenía que saber quién era ese Dios. Entonces la única forma que yo tenía para averiguar quién era Dios era a través de su palabra. Y entonces lo que hacía era leer la palabra, en las pantallas del televisor poníamos a Salvador Gómez, a Juan José Vargas Falla, y todo lo que tuviera que ver con nuestra fe católica, y que tuviera que ver con explicar un poco lo que dice la Biblia. Y yo de eso me alimentaba. Como les decía al principio, Dios me ha regalado muchos dones y carismas, y uno de esos es también la capacidad de formarme, autoeducarme. Entonces yo agarraba esa Biblia para arriba y para abajo y aprendí dónde están los libros y todo, ¿verdad? Al utilizar una Biblia. Y para poder entender ese amor que decían que tenía un Dios todopoderoso sobre una persona. Y como les decía al principio, yo creía que Dios era bueno con ustedes, pero conmigo no, porque yo no me merecía ese amor, porque no era buena persona. Entonces, volvemos otra vez al momento en donde el Señor, la sesión médica, me dice, vamos a poner la prótesis, siempre cuando usted esté de acuerdo de que se pueda fracturar y que nos libera a nosotros de responsabilidad. Yo le dije que estaba bien, iniciaron todo un proceso, y el día que me iban a operar para ponerme la prótesis, me hicieron un montón de exámenes. Dentro de esos exámenes me hicieron un examen que no quiero que se me olvide, se llama gama ósea con galio. Esa gama ósea que me pusieron un medio de contraste en mi sangre y me metieron en una máquina como dental. En esa máquina, y eso le saca una radiografía completa del cuerpo. Y aparentemente ese medio de contraste, si yo tengo alguna infección en mi cuerpo, él la va a detectar. Y la va a mostrar en esas pantallas que tenían conectadas a esa máquina. Yo salgo de esa gama ósea sin ningún problema. Era un requisito previo a que me hicieran la cirugía. ¿Por qué? Porque la cirugía mía era considerada como una cirugía complicada y que podía durar cerca de 7 horas. Entonces, como yo salí bien de esa prueba, entonces, bueno, me fui directo prácticamente a sala de operaciones. Y en sala de operaciones me prepararon desde el día anterior, me hicieron una serie de preparaciones previas. Dentro de esas me pusieron una sonda para que, como la operación era muy larga, ¿cuánto tengo? Pues mi alma. Gracias. Como la operación iba a ser muy larga, para que cuando mi cuerpo quisiera botar los orines, pues no mojara y no infectara la sala de operaciones. El asunto es que la sonda me la ponen y yo sentí que me oriné, como me mojé aquí, las piernas, la sábana. Entonces le dije al enfermero que yo sentía que me orinaba. Y entonces me dice, es normal, pero yo siento que estoy mojado. Es normal. Y yo, no, pero sí, vea que yo estoy mojado. Entonces ya me levantan la sábana y ya encuentro que yo estoy todo mojado. Entonces me sacan la sonda, claro, no se lo recomiendo, si alguno de ustedes no ha vivido esa experiencia. Me sacaron la sonda y me volvieron a poner otra. Entonces, para que no le falte, ¿verdad? Me pusieron esa otra y me pasaron de la cama, digamos, de la habitación, a la sala de operaciones. Y en la sala de operaciones, otra vez yo sentí que estaba mojado. Entonces me revisan y ven que efectivamente se me estaban saliendo todos los orines. Entonces, otra vez me la quitan y me dicen, vamos a ponerle otra. Imagínense qué alegría, ¿verdad?
Entonces mandan a un enfermero a traer la sonda y el muchacho duró toda la vida. Pero durante ese tiempo estábamos esperando que llegara el anestesiólogo a la sala de operaciones. El asunto es que él llegó, eran pasadas las 6 de la mañana y no llegaba el anestesiólogo. El señor llegó como a las 7 de la mañana, agitado y todo preocupado porque venía tardísimo. Y en la sala estaban esperando el ortopedista, el jefe de ortopedia del Hospital México en ese tiempo, de apellido Montero, y otro ortopedista que iba a acompañarlo a él en la operación para aprender cómo se hacía. Era ortopedista, pero que no sabía sobre prótesis. Y todo el equipo de apoyo para la operación, ¿verdad? Que les decía que era larga, ¿verdad? Que podía esperar que durara como 7 horas. El asunto es que cuando llega el anestesiólogo, llega todo apresurado diciéndome a mí: necesito que se haga así y se haga un puñito, porque le voy a poner la aguja en la columna para dormir la mitad del cuerpo. Como les decía hace un rato, un tornillo que yo tenía aquí en la cadera se había salido y pegaba contra la pelvis. Ese tornillo no me permitía yo hacer eso. Además de que mi flexibilidad era muy limitada. Entonces, cuando él me pidió eso, yo me hice como así, más o menos, como así. Y esa no es una posición adecuada para que le inyecten a uno esa parte. Entonces, con esa posición, el señor empezó a inyectar. Entonces me metió la aguja, me hacía así y nada, entonces me sacaba la aguja. Otra vez, y otra vez, y hacía así y nada, y volví a sacar. A la tercera, después de varios así, intentar así, que ya es incómodo, ¿verdad? Y es que dice que hace quietecito, ¿verdad? Entonces imagínense con esta aguja haciendo así y uno tenía que quedarse quieto. La cuestión es que a la tercera logró encontrar el lugar y efectivamente la anestesia empezó a hacer su efecto. El asunto es que como era una operación tan larga y a mí me habían dicho que iban a agarrar un serrucho, un taladro, que iba a oler carne quemada, que a veces se complica y que si se complica a veces se hace todo medio complicado ahí, se hace toda una crisis, se está la operación. Y yo le decía al anestesiólogo que lo tenía aquí en mi cabeza: yo no quiero estar despierto durante la operación, yo quiero estar dormido, porque esos problemas yo no quiero oírlos, yo no quiero saber de ellos. Yo quiero que cuando yo me despierte ya todo pasó. No que yo esté viendo y que se pasó algún problema, yo después quedo ahí, ¿qué va a pasar y todo lo demás? La angustia, ¿verdad? El asunto es que ya me está jalando el aire. Okay. La angustia era que yo no quería vivir eso. Entonces yo era tan majadero, porque sí era bastante majadero con el señor que estaba aquí en mi cabeza. Y yo le decía: por favor, inyécteme y me duerme. Yo quiero dormirme. Entonces, descansaba 2 segundos, yo quiero dormirme, y así, hasta que el señor reaccionó y me dice: bueno, vamos a hacer una cosa, lo voy a dormir, no es la forma adecuada, es mejor que usted no se duerma completamente, pero ya por su insistencia, lo vamos a hacer. Entonces agarró, preparó una jeringa delante mío, y en una vía que tenía en el brazo derecho, izquierdo, me puso el líquido que tenía la jeringa ahí. Cuando él me puso ese líquido, lejos de dormirme, yo sentí como que me puso algo que me despabiló, como algo como que usted quiere que más bien tener mucha energía. Eso fue lo que yo sentía. Entonces yo me decepcioné y yo le dije: pero no era que me iba a dormir. Y me dice: ya sí, pero yo no sé por qué no se duerme. Y le digo: pero yo tampoco, pero yo no quiero estar despierto, yo quiero estar dormido. Y entonces seguí majadeando, hasta que el señor otra vez se levantó, preparó la jeringa, me dice: vea, eso no es normal, me explica, ¿verdad?, que eso es anormal, que no es conveniente, mucha anestesia en mi cuerpo, etcétera, etcétera, pero que aún así me iba a jeringa. Y me inyecta, y eso es como si me hubiera puesto agua. Yo no sentí nada. Le digo yo al anestesiólogo: ¿qué es lo que pasa? Me dice: vea, cualquier paciente con un poquitito así, que yo le ponga, se duerme. Pero como su operación es de tan largo tiempo, es necesario poner una cantidad importante, que después le vamos a poner más, porque eso no va a rendir todo el proceso de la operación. Pero con un poquitito así, cualquier paciente se duerme.
no sé qué pasa con usted. Y ya ahí yo me resigné. En eso llega el ortopedista, se arrima a mi oído y me dice, muchachos, ya vamos a empezar. ¿De qué me queda, verdad? De recibir todo lo que, los problemas y todas las cosas, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos minutos me quedan? ¿20 minutos? ¿Media hora? Ay, me cae bien esa muchacha. Okay. Entonces me dice el señor que ya va a empezar. Entonces yo me quedo ahí quieto, porque no podía hacer otro movimiento. ¿Y qué pudo haber pasado? Tal vez 2 minutos más o menos. Y dijo el doctor: nunca he visto lo que tiene ahí, nunca he visto lo que tiene ahí, nunca he visto lo que tiene ahí. 3 veces gritado, atarantado. Esas 3 operaciones se hizo un caos. El otro doctor vino a ver y no había visto nunca eso. ¿Qué era eso? ¿Dónde está? ¿De dónde salió eso? No sabemos qué es. ¿Qué vamos a hacer con este muchacho? No sabemos qué vamos a hacer con él. Nunca se lo hemos visto en ningún paciente. Pesa por todos lados. ¿Qué es eso? Y así. Y esta sala se volvió un alboroto. Y yo dentro de mi corazón decía, esto es lo que yo no quería oír. Los problemas, ¿verdad? Entonces, después de un montón de un ambiente tenso que se volvió a la sala de operaciones, y yo en silencio ahí escuchando, llega como una paz y ya toman un acuerdo. Llega el jefe de ortopedia, se me arrima al oído y me dice: vea, muchacho, abrimos la pierna y usted tiene un tejido blanco que cubre el hueso, los tornillos. Tenía una platina de este hueso más o menos y 7 tornillos. Los tornillos, el hueso, el músculo, está metido por todo lado. No es una cosita, es un tejido blanco que está en toda su pierna, medida de aquí a aquí. Y está por todo lado. No puedo sacarlo. Lo único que puedo sacar es una muestra para ver qué es eso. Nunca se lo hemos visto a ningún paciente. No tenemos ni la menor idea de qué es esto, pero así yo no lo puedo operar a usted. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a sacar los tornillos, vamos a sacar la muestra y vamos a cerrarlo. Y lo vamos a mandar otra vez para la sala a esperar el resultado del laboratorio de ese tejido. A los... a ver. Lo pasan a una sala que lo pasan a la sala con después de la operación. Entonces él me llama y le digo: ¿cómo? Usted me está llamando. Me dice: es que el doctor dice que tengo un tejido blanco en toda la pierna. Entonces es el manto, manita, porque antes de todo esto nosotros decíamos: el Señor se va a manifestar en la operación de que ya usted está sano. Está adelantando las cosas, pero no importa, ¿sí? Eso fue lo que ella contestó. Yo me sentía lo más bien, como le había dicho, en la última anestesia, lejos de dormirme, más bien me sentí como superpoderoso. Y como se acuerdan, yo le había dicho que yo tuve problemas con la rodilla, ¿verdad? Se había hinchado mucho, no podía doblarlo, me había costado mucho recuperarlo. Y entonces yo llegué a la camilla a hacer así, a hacer ejercicios, porque yo no quería que mi rodilla se volviera a trabar. Entonces yo hacía ejercicios y hasta que llegó una enfermera y me dice: pero usted viene recién saliendo de operación. Le digo yo: sí, pero yo no quiero que mi rodilla vuelva a... No, pero usted se está moviendo, se le va a abrir la herida. Como le digo, mi herida es esto, bueno, de aquí a aquí más o menos. Entonces, pero yo no sentía nada, y ustedes podrán imaginarse. El asunto es que a los 2 días viene y dan el resultado de la biopsia. Y el resultado nada más dice: no es infeccioso. No me dice nada. Yo pensé que iba a decir qué era eso, pero no dijeron qué era, nada más era que no era infeccioso. Entonces, al día siguiente pasó el ortopedista que me había operado, haciendo una valoración de las... Y se supone que ya yo iba otra vez para la sala, se supone. Pero cuando él llegó, yo le pregunté qué iba a hacer conmigo y él me dice: vamos a hacer lo siguiente, vamos a darlo de alta y dentro de un mes nos vemos para ver qué vamos a hacer con usted. Dentro de un mes fuimos a la cita
nos atendió otro ortopedista que nunca habíamos visto. Y llegamos al consultorio, imagínense los consultorios del hospital, y llegamos y nos ubicamos con muletas a la orilla de la puerta, porque habían dicho mi nombre. Entonces yo preguntaba a ver si era a mí que me habían llamado, ¿verdad? Entonces el doctor me dijo que sí, y me dice, usted es el del tejido blanco. Y claro, yo me quedé congelado. Yo había oído tejido blanco en la operación, de ahí a esa fecha yo no había vuelto a oír eso. Y entonces yo le dije que sí porque lo había oído ahí. Entonces agarra la radiografía que tenía recién sacada en ese momento de mí y la pone contra la pantalla y dice, usted ya está bueno, vea el hueso, vea esto, vea aquello, la cabeza del fémur, vea todo, deje las muletas y camine. Hasta todavía se me dice la piel cada vez que digo eso, porque lo recuerdo como hoy, como que si fuera hoy. Deje las muletas y camine. Les decía que hace un rato que yo había leído la Biblia un montón. Había leído todos los pasajes que ustedes quieren imaginarse y las cosas más. Y ese pasaje, claro que yo lo había leído, el que deje las muletas y camine. El asunto es que yo quería que Dios lo dijera, no ese tipo. Yo quería que una voz del cielo, acuérdense que yo era muy soberbio, ¿verdad? Yo quería que una voz del cielo se abriera el cielo y dijera, Oscar, ya usted está bueno, deje las muletas y camine. Es lo que yo quería. Pero como era un doctorcillo, yo no le creí. Y entonces el doctor no era un doctor normal. Yo nunca más lo volví a ver. Solo ese día. Al rato era el mismo Dios ahí disfrazado. Y ese señor me dice, ya usted está bueno, vea la cabeza del fémur, vea, está completa. Tiene este y este detallito, pero eso no es nada comparado a que esa cabeza salía despedazada, no existía. Y estaba necrosada, ya no estaba necrosada, el hueso salía blanco, blanco, blanco. Eso es imposible. Y el Señor me decía, ya usted está bueno, ya usted recibió mucha terapia, sus músculos están firmes, deje la muleta y camine. Le digo yo, bueno, después de como unas 5 veces que me ha insistido, le digo yo, está bien, pero puedo agarrarme de la pared por cualquier cosa. Me dice, no, por aquí, por el centro. Y le digo yo, no, me da miedo. Y dice, sí, yo sé que usted tiene miedo, pero usted puede caminar. Usted puede caminar. Deje las muletas y camine. Vea, el Señor me lo dijo unas 10 veces. Algunos de ustedes han ido al seguro y un doctor le insiste que se haga algo. Y le insiste. A mí me lo dice como 10 veces. Deje las muletas y camine, deje las muletas. Entonces, como vio que yo no lo iba a hacer nunca, entonces me dice, ¿usted alguna vez ha caminado con una muleta? Y le dije, sí, cuando tuve el otro accidente. Entonces me dice, bueno, vamos a intentarlo con una muleta. Entonces yo siempre quería pegarme a la pared por cualquier cosa. No, aquí en el centro. Y entonces, yo no sé si habían tenido la experiencia de caminar con una muleta, pero uno se apoya mucho hacia el lado del bueno, y el otro quiere llevarlo como en el aire, ¿verdad? El pie más. Ese no quiere que toque nada, pero llega un momento en donde usted tiene que medio apoyarlo para dar un pasito y levantar el pie bueno y dar el paso. Y en ese momento que yo hice eso, claro, yo estaba sentado. En ese momento yo no sentí dolor. Yo di un pasito así, pero yo no sentí dolor. Y ahí fue cuando yo me empecé a creer que de verdad podía estar bien. Y ya entonces me la jugué y di otro pasito. Y no me dolió. Y me dice el doctor, ve cómo se puede caminar. Así me paró inmediatamente en seco, me dice, ve cómo se puede caminar. Y le digo, yo sí, ya veo que estoy bien. Y me dice, pero no crees que yo lo voy a mandar a trabajar. Vea, ese señor sabía que tenía yo en la cabeza. No es que yo estaba pensando que al día siguiente iba a ir a trabajar. Ya yo estaba así, era mi mente, era así. Y entonces él me dice, pero no crees que va a ir a trabajar. Y le digo, yo, bueno, ¿qué va a pasar conmigo? No, usted va a ir a terapia nuevamente. Usted tiene que ponerlo a hacer caminata porque tiene que volver a aprender a caminar. Pero usted ya está bueno. Usted ya está bueno, ya no necesita las muletas, pero las va a ocupar un poquito mientras está bien. Ya me dijo que otra vez que toque. Entonces, vea lo que pasó. Ya me pasé, me imagino. Vea, para cortar esto. Yo llegué a la casa desesperado, imagínense ustedes. Había ya pasado un año de accidente
un año, 3 meses, y ya yo estaba desesperado. Y entonces yo llegué a la casa, como ya yo sabía que no me dolía, entonces agarré la andadera, ya teníamos de todo en la casa, andadera, muletas, silla de ruedas, de todo. Y empecé a hacerlo poco a poco, con una sola muleta, a andar ahí por la casa, dentro de la sala y el comedor. Y en un momento de tantos me solté, y yo hacía así. Y yo estaba tan emocionado que yo quería ir rápido, yo quería correr, eso es lo que yo quería. Y esta andaba detrás mío con una silla ahí, así toda preocupada, a ver en qué momento yo me cansaba o me fallaba y quería para que yo me sentara. Y lo que pasó fue que en uno de esos caminadillos raros que yo estaba haciendo, me dio un dolor fuerte aquí en la ingle, pero era muy fuerte, y entonces inmediatamente yo me detuve, esta me puso la silla, yo me senté y empiezo a llorar como un carajito. Lloraba y lloraba y lloraba, y fuimos a parar al hospital. Entonces en el hospital me hacen un ultrasonido y me encuentro que tengo un desgarre, que es de operarse. Entonces ya yo tenía cita para el 8 días en el escenario, para terapia. Y entonces me dijeron, quédese en reposo porque nosotros no lo vamos a operar hasta que llegue usted al escenario, diga que a usted le pasó eso para que lo valoren y lo revisen, a ver cómo está. Cuando llegué allá no fue necesario que me operaran, pero me dieron reposo más de lo normal. Entonces, ese ciclo de terapias prácticamente yo no hice nada. Fueron un montón de ultrasonidos, máquinas ahí, tratar de que esa herida cerrara. Hasta en el siguiente ciclo me empezaron a poner un poquito de movimiento. 2 meses y medio después, ya ahora sí estaba trabajando. Entré a trabajar con una limitación en mi pierna, porque como les digo, tengo la pierna 3,5 centímetros más corta, pero no me duele. Aquí estoy de pie y no me está doliendo. Eso pasó hace 17 años. Por gracia de Dios, hace un año atrás más o menos, debido a una serie de cosas que han estado pasando en la legislación y la edad para pensionarse y demás, solicité la pensión en la caja y me la aprobaron. Entonces hoy estoy pensionado por invalidez. Mi condición ósea de un especialista, fisiatra, ortopedista, que me haya valorado y ve mis placas, dice, esa es una persona que está en cama. Si no fuera porque yo sé quién es usted y que lo estoy viendo, y que yo sé que se saca estas placas y que no me está engañando, yo diría que esas placas es una persona que está en cama. Mi columna está toda torcida, mi cadera está los huesos se ven blancos, pero la soldadura, todo, han pegado las partes en la pelvis, en todo lado, y pareciera que yo no me muevo. Eso es lo que se muestra en las placas. Pero para la honra y gloria de Dios, aquí estoy. Y estoy contándoles a ustedes de que Dios hace milagros aunque sea malo. Si hay algo aquí malo, no crean que no, Dios no lo oye, también lo oye. Dios me miró con ojos de misericordia a mí. ¿Por qué? Porque Él le dio la gana. Así es. Porque dentro del proceso de mi recuperación y de hospitalización y todo lo demás, yo conocí un montón de gente con cosas peores que yo y con cosas más leves que yo. Y solo yo me compuse. ¿Por qué? Porque Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Dios quiere que cada uno de sus hijos se salve. Dios quiere que cada uno de nosotros lo conozcamos, pero no conocerlo como un evento histórico o no sé, como una técnica, ¿no? Que lo conozcamos para que nos hagamos semejantes en todo a Él. Que nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón se dispongan, como en algún momento yo hice ese trato con Él, para que Él se manifieste a través de uno. Que diga uno como San Pablo, no soy yo el que vivo, es Cristo el que vive en mí. Que uno pueda decir de eso. Todos ustedes aquí, por algo están aquí. Dios los ha traído por alguna razón, posiblemente por alguna crisis, por alguna situación especial, por algo imposible. Están buscando la luz de Dios para ver si recuperan aquello que han perdido ustedes mismos. Ustedes mismos no se han ayudado para fortalecer. Y se vienen a donde el que sí puede, porque definitivamente Dios puede, Él
más. Pero necesita un ingrediente, que yo no sé si se dieron cuenta al principio, una disposición de uno a querer que Él lo haga. Y una disposición de verdad. Les decía yo, no es que sea un ejemplo para nadie, ¿verdad? Que quede claro. Pero mi experiencia lo que me demostró es lo siguiente, es que yo tenía que poner mis habilidades, mis conocimientos, mis virtudes para conocer a Dios. Y eso fue lo que hice, a mi manera, con un montón de soberbias, sí. Él se ha ido encargando de ir tirando la soberbia, porque si continúo, yo no termino de aquí a medianoche. Pero Él ha ido moldeando mi corazón. Yo soy una persona nueva. Les decía que yo le falté a mi esposa en algún momento de mi historia. Hoy yo puedo decir que hoy yo amo a mi esposa más que ayer. Y nunca le he amado más que hoy. Entonces, ni siquiera cuando estaba ahí en el altar. Hoy la amo más que nunca. Y eso no hay forma como yo pueda describírselo a ustedes. Esta es la mujer que Dios siempre ha pensado para mí. Esta es la mujer que Dios me dio para morir y dejar este mundo, pero con ella. Ella es la mujer idónea para mí, porque así Dios lo ha querido. Y cada uno de ustedes tiene a esa mujer especial en su familia. ¿Cuánto la valoran? ¿Cuánto se preocupan? Dice la palabra por ahí, y ya con esto voy a terminar. Dice la palabra por ahí que nuestra responsabilidad como esposos es hacer a esta mujer una mujer santa, inmaculada, una mujer sin, ¿cómo dicen? Por aquí hay algunos predicadores que me pueden ayudar, pero dice algo así, sin mancha y sin arruga. Pero dice también por ahí que la mujer tiene que ser dócil al marido, en ese mismo pasaje bíblico. Pero también dice por ahí que el marido tiene que estar dispuesto a entregar su vida por su esposa, así como Cristo entregó su vida por la iglesia. Ahí llegó cualquier soberbia hermano, cualquier soberbia de cualquier hermano. Entonces, eso es lo que los invito a ustedes hoy, a que valoren a su esposa, a su esposo. Ese es el instrumento que Dios les dio a ustedes para que se santifiquen. Y ese es el instrumento que ustedes tienen que hacer todo lo posible para que se santifique ella también. Entonces, la honra y la gloria para Dios. Y buenas noches. Y ahorita vamos a retirar el Señor Jesús.